En esta presentación vamos a hablar del cultivo de cebolla, vamos a ver características de las plantas y algunas cuestiones vinculadas a su crecimiento y desarrollo. La cebolla es una planta bianual que se cultiva como anual. Es bianual porque durante el primer año va a presentar crecimiento vegetativo y va a completar su ciclo reproductivo en el segundo año de cultivo. El cultivo puede realizarse para obtener bulbos, lo que se hace en zonas especializadas debido a los requerimientos que tiene la especie para bulbificar. Puede hacerse para obtener la parte aérea sin bulbificar, el verdeo, que es un cultivo propio de cinturones verdes, o para obtener semillas, que también se hace en zonas especiales no siempre coincidentes con los lugares de producción de bulbo. La semilla es uno de los órganos de iniciación de este cultivo, que puede iniciarse por siembra directa o por almácigo y trasplante. Una característica de la semilla es que pierde muy rápidamente su poder germinativo. Observen que si no se conserva en forma adecuada, en 2 años puede disminuir de 50 al 100%. Para poder conservar por más tiempo este poder germinativo, el almacenaje de la semilla debe hacerse de 0 a 2 grados y 6% de humedad. Realizada la siembra, el porcentaje y velocidad de emergencia está relacionado a la calidad y tratamiento de la semilla, a la temperatura y humedad del suelo y a la profundidad de siembra. Y una característica de la especie es su lento crecimiento. Además de su lento crecimiento, el hecho de que las hojas se disponen en forma vertical, por lo tanto, hacen una cobertura pobre del suelo. De esta manera, es una planta que no compite bien con las malezas, con lo que el control de malezas es una práctica a la que hay que poner atención desde el inicio del cultivo y no solo en esa primera etapa, sino que también en etapas más avanzadas. La planta presenta raíces fasciculadas que se desarrollan en una profundidad escasa. La planta va generando raíces durante todo su ciclo. Las raíces jóvenes presentan color blanquecino, mientras que las raíces, a medida que van envejeciendo, se tornan más oscuras. El hecho de tener raíces superficiales hace que cuando hagamos el control de maleza en forma manual o mecánico, tengamos que poner atención a no producir daños, restringiendo el control mecánico a lo que es el espacio que queda entre líneas de cultivo. Y por esta misma razón es que la planta es sensible al déficit hídrico y también requiere que los nutrientes estén puestos a disposición en la zona próxima de las raíces. La planta presenta 2 tipos de tallos. Un disco subcónico de entrenudos cortos que se ubica en la base del bulbo y un escapo floral que se desarrolla durante el segundo año de cultivo a partir de la yema central y yemas axilares del bulbo y que puede llegar a tener hasta 1,5 metros de altura. Las hojas se caracterizan por tener una vaina envolvente y una lámina hueca y achatada. Las hojas nuevas se generan a partir de un orificio entre la lámina y la vaina, y las hojas más viejas van envolviendo a esas hojas más jóvenes. El conjunto de vainas envolventes constituyen el falso tallo, mientras que en la base del tallo con entrenudos cortos se van formando raíces adventicias. El bulbo está constituido por hojas que se denominan catáfilas. Las hojas más externas son las catáfilas de protección, son 6 a 7 hojas que tienen la característica de ser membranosas, delgadas, son las que brindan protección al bulbo y también las que le dan su color, que puede ser anaranjado o cobrizo, rojizo, blanco. Luego hay 4 a 5 catáfilas carnosas, que son las vainas engrosadas de las hojas que forman el follaje, seguidas por 6 a 8 catáfilas también carnosas, que son las vainas engrosadas de las hojas más jóvenes que se formaron ya cuando se había iniciado la bulbificación. Por lo tanto, han abortado sus láminas. Luego hay hojas no desarrolladas, 3 a 4 hojas no desarrolladas,
en el centro del tallo que brotarán en el próximo ciclo, y en la axila de las hojas hay yemas que en el segundo ciclo de cultivo van a dar origen a hojas y escapos florales. Y en la parte superior del bulbo se observa el cuello, que es lo que vimos previamente como falso tallo. Tanto el cuello como las catáfilas de protección son o tienen importancia en la conservación post cosecha de los bulbos, porque las catáfilas de protección, cuanto más membranosas, más coriáceas sean, más secas estén y mejor cubran al bulbo, más protección le van a dar y por lo tanto la degradación del bulbo va a ser más lenta. Lo mismo ocurre con el cuello. Cuanto más seco y cerrado se encuentre, también va a brindar más protección para la conservación de ese bulbo. El bulbo puede utilizarse como órgano de iniciación partiendo de la obtención de bulbillos el primer año por siembras con alta densidad, para luego en un segundo año plantar esos bulbillos y obtener bulbos de tamaño mediano. Esto, si bien es más caro que iniciar el cultivo por semilla, es adecuado cuando tenemos periodos cortos para el cultivo. La cebolla dijimos que es una planta bianual. Durante el primer ciclo va a desarrollar su sistema radicular, va a generar hojas a una tasa lenta. El crecimiento es lento comparado con otras especies. El óptimo de crecimiento se obtiene con temperaturas de 13 a 24 grados. Habíamos dicho que es sensible al déficit hídrico. El déficit hídrico, la característica que tiene es que detiene el crecimiento y dentro de ciertos límites puede retomarse el crecimiento cuando vuelven a satisfacerse los requerimientos en agua de la planta. Y en este primer ciclo también es que bajo determinadas circunstancias la planta va a comenzar a acumular reserva en la base de las hojas que se van a ir ensanchando. Entonces ese almacenamiento de reserva va a producir el ensanchamiento de las vainas de las hojas que forman el follaje, y las nuevas hojas que se van formando en la parte central abortan sus láminas y se transforman también en catáfilas de almacenamiento. Para que esto ocurra, la planta tiene que estar sometida a días largos. Tienen que ocurrir días de más de 12 horas de luz para que se produzca el inicio del almacenamiento de sustancia en la base de las hojas y por lo tanto la bulbificación. Luego, el crecimiento de los bulbos va a ser óptimo con temperatura de 25 a 30 grados. Pero si no se da esta condición de fotoperiodos largos, la planta no bulbifica. Los cultivares más precoces, es decir, que formen bulbos más tempranamente, van a ser aquellos que tengan un requerimiento fotoperiódico más corto para hacerlo. Avanzando en el ciclo de cultivo, el cuello sufre un ablandamiento y la planta se vuelca. Se dice que la planta se entrega. Ese es un momento que indica que el bulbo ha alcanzado su madurez y dormición, porque lo que ocurre es que hay una migración de sustancias que inhiben la brotación desde las hojas al bulbo. Esa dormición primero va a ser absoluta, luego pasa a una etapa de dormición relativa. Y este momento también es el que se utiliza para definir la cosecha, dado que cuando se observan 30 a 50% de las plantas en esta condición, es que se considera que los bulbos ya tienen madurez suficiente para ser cosechados. En el segundo ciclo de cultivo, superada la instancia de dormición de los bulbos, va a producirse su brotación. El tiempo hasta brotación va a estar determinado por las condiciones de almacenamiento y también por las condiciones que se le den al cultivo. El óptimo de brotación se da con temperaturas de 10 a 20 grados. En este ciclo también se produce la floración. La planta tiene un periodo juvenil para pasar luego a una etapa de diferenciación floral donde necesita recibir el efecto inductivo de bajas temperaturas, es decir, tiene un requerimiento en vernalización para que ocurra la diferenciación floral. Luego ocurre la aparición de la inflorescencia, que se caracteriza
por el cambio morfológico del ápice, es decir, el ápice vegetativo pasa a reproductivo y lo que se observa es que se va ensanchando y aplanando. Y luego se produce el crecimiento, el desarrollo del escapo floral, lo cual se da con días largos. La vernalización que la planta requiere para la diferenciación floral puede darse en distintos momentos del cultivo. Puede ocurrir cuando la planta está en crecimiento y aún no ha bulbificado. Puede darse en los bulbos que están almacenados o en los bulbos que ya están plantados en el campo. El escapo floral lleva en su extremo la umbela, que es la inflorescencia que puede contener 50 a 1000 flores. El ápice reproductivo está cubierto por una bráctea envolvente que corresponde a la última hoja formada, que se denomina espata. La planta es de fecundación cruzada y el fruto es una cápsula trilocular que puede contener 2 a 3 semillas. La floración, que en condiciones normales ocurre durante el segundo ciclo de cultivo, también puede ocurrir el primer año. Y esto se caracteriza porque a través de la yema central del bulbo se emite el escapo floral en ese primer año de cultivo, en plantas que están en crecimiento vegetativo, y esto deprecia comercialmente al bulbo, dado que ya no puede comercializarse como tal. Esto puede ocurrir por factores genéticos de la planta, por condiciones climáticas, es decir, que se hayan recibido temperaturas vernalizantes, o por cuestiones de manejo como el exceso de riego o exceso de nitrógeno. Bueno, repasando lo que vimos, hablamos de características de la planta, hablamos de semilla, su relación con la forma de iniciación y la importancia de conservar su poder germinativo a través del almacenaje, el sistema de raíces poco profundo y cómo impacta en el manejo de la planta, la presencia de dos tipos de tallos, un disco subcónico de entrenudos cortos ubicado en la base del bulbo y el escapo floral que aparece en el segundo año, hojas que presentan vainas envolventes con láminas huecas, el bulbo que está conformado por hojas denominadas catáfilas de protección, catáfilas carnosas y hojas no desarrolladas, y que también este bulbo puede utilizarse a través de la producción de bulbillos como órgano de iniciación. Hablamos de la inflorescencia, que es una umbela, y del fruto, que es una cápsula trilocular. Respecto del crecimiento y desarrollo, nos referimos al primer ciclo de cultivo, cuando se da el crecimiento vegetativo y la formación del bulbo, para lo cual es indispensable la ocurrencia de días largos, y un segundo ciclo de cultivo, donde nos referimos a la brotación del bulbo una vez que se supera la etapa de dormición y la floración, para lo cual se necesita el efecto inductivo de la vernalización y el alargamiento de los días para la elongación del escapo floral. Aquí tienen disponible algo de bibliografía para profundizar los temas que vimos en esta presentación y mi contacto para consultar.